Abra sus Biblias en Lucas 6:15. Lucas 6:15. Si está conmigo, me indica con un amén. Bueno, los del sonido, pues ahí acomodan, ¿verdad? También, que se escuche bien. Amén. Muy bien, Lucas 6:15. Tan pronto lo encuentre. Bueno, recuerde que estamos viendo el carácter de los apóstoles, ¿verdad? De que ellos fueron personas como tú y como yo, pero fueron llamados a un nuevo carácter. Y hoy vamos con el 11º apóstol. Ya nos toca hoy mirar el apóstol Simón el Celote y Judas Iscariote, los últimos dos caracteres de estos apóstoles. Lucas, ¿qué le dije? Lucas 6:15, ¿verdad? Eso es lo que le dije. Muy bien. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios, Lucas 6:15. Dice así la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Mateo, Tomás, hablando de los apóstoles, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado, ¿qué hermanos? Celote. Llamado Celote. Vamos a orar y vamos a estudiar acerca del carácter de este Simón llamado Celote. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la vida, gracias por este momento, Señor, que nos prestaste para escuchar tu palabra, escuchar, Señor, el carácter de estos apóstoles, como lo fue Simón el Celote y Judas Iscariote, Señor. Háblanos, Señor, al corazón, ilumínanos y llévanos, Señor, a la enseñanza que tú nos quieres dar, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Simón el Celote. El carácter de Simón el Celote, ¿cómo era el carácter de Simón el Celote? Diga, violento. Violento. Ese era el carácter de Simón el Celote, ¿verdad? Un hombre violento, ¿verdad? Simón el Celote, también Mateo 10:4, que no tiene que ir, pero dice que Simón el cananista, le dice Mateo, y Judas Iscariote. Entonces, tanto Mateo como Lucas identifican a este Simón con dos nombres, el Celote y el cananista. Simón el cananeo y el Celote entonces fue un nativo de Galilea, nació en Galilea, que fue uno de los discípulos de Jesucristo, que llegó a formar parte del grupo entonces de los 12 apóstoles. Se llama cananeo en el libro de Mateo y Celote en el libro de Lucas y también en el libro de Hechos. Cananeo y celote se derivan del arameo y significa lo mismo, significa celoso. Diga celoso. 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 ¿Por qué? ¿O por qué se denominaban celosos? ¿Y celosos de qué? ¿Verdad? Bueno, en primer lugar eran celosos de la ley de Dios, ¿verdad? Ellos, el grupo de los celotes, ellos eran revolucionarios, nacionalistas y también eran religiosos, a lo que pertenecía Simón el Celote. Estaban ellos en contra del gobierno romano y de hecho la profecía de Jesucristo acerca de que el templo sería derrumbado, que sucedió en el año 70, fueron los celotes, el grupo de los celotes, los que pelearon contra Roma, ¿verdad? Ellos decían, los celotes, queremos a una Judea, ¿verdad? Independiente. Entonces ellos luchaban contra el gobierno romano. Entonces Simón era un tipo violento. ¿Cómo era, verdad, también nuestra vida antes de Cristo? ¿Recuerda usted? ¿O cómo es su vida actualmente? ¿Todavía hay algo de Simón el Celote en nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo es su carácter? ¿Todavía es violento? ¿Verdad? Conozco a varios hombres que han quedado cicatrizados. Ahora ya son personas que están en Cristo Jesús, pero han quedado cicatrizados, ya sea de quemaduras que le hizo el esposo o la esposa, de quemaduras que le hizo, ¿verdad? Alguno de las personas que antes era inconverso, pero que su carácter era violento, ¿verdad? Conozco personas que han quedado marcadas de cómo eran antes de Cristo, ¿verdad? Por causa de la violencia. Entonces nosotros también éramos sin duda, ¿verdad? Parte del carácter de Simón, el carácter violento, el carácter celoso, ¿verdad? Nacionalista y religioso. Y algunos de nosotros también, tal vez en el tiempo pasado, fuimos de esas personas celosas, ¿verdad? ¿Hay mujeres celosas en este lugar todavía? ¿Mujeres, ¿verdad? celotas? ¿Hombres celosos todavía? Que de cualquier cosa miran, ¿verdad? Muros con tranchete, ¿verdad? Todavía entonces el carácter de Simón está ahí, ¿verdad? Que anda revisando hasta por todos lados, buscando, tratando de encontrar algo, pero no encuentra nada, ¿verdad?
sea, ese era celote, ese era Simón el celote. Un hombre entonces violento por causa de su celo. Entonces muchos de nosotros también fuimos celosos, ¿verdad? De la religiosidad en nuestra, no sé, alguno de ustedes que fue de la religión tradicional popular, la religión romana, la religión católica, y no sabe usted ni por qué peleaba, así como ahora usted, ¿verdad?, quiere compartir el evangelio con algunos católicos, de hueso colorado, ¿verdad?, y celosos de sus tradiciones, y celosos de su religión, no saben ni por qué luchan, ni por qué pelean, ¿verdad? Pero ellos son celosos de su religión. ¿Era usted así antes también? Sí, ¿verdad? Éramos, diga Simón. Simón, ¿verdad? Usted era así entonces, antes también, ¿verdad? Era celoso entonces de su esposo, su esposa. No digo que no hay que tener, ¿verdad?, celo, pero ese celo de Simón era desmedido, ¿verdad? No era balanceado. Entonces, ¿era usted entonces también violento en otra época? Entonces, ¿qué era un celote en la Biblia? Déjeme decirle que los celotes se enfrentaron entonces frecuentemente a los fariseos y a los saduceos. Y algunos historiadores aseguran que los celotes, escucha esto, utilizaban el homicidio de civiles. Dicho de otro modo, los celotes, al cual pertenecía Simón, a ese grupo, fueron los primeros sicarios registrados en la Biblia. Eran sicarios. O sea, ellos no se tentaban el corazón. Eran despiadados, eran sangrientos, eran criminales, ¿verdad? Por causa de su celo religioso y nacionalista. Entonces, el objetivo de los celotes era una Judea independiente del imperio romano. O dicho de otro modo, que nadie los mandara o que les dijera qué hacer. Así éramos también nosotros, ¿verdad? Que nadie me diga qué debo hacer, o cómo debo vivir, o cómo debo de pensar. Pero cuando llegó Cristo, hermanos, fue cuando nosotros entendimos que debemos dejar que Él nos dirija, ¿verdad? Amén. Que Él nos diga qué hacer. Y fue cuando nos fue controlando ese celo desmedido, ¿verdad? Y esa violencia desmedida también del Señor. ¿Cuántos de ustedes se identifican con Simón el celote? Amén. ¿Ninguno? Todos, ¿verdad? Entonces, así que la conversión de Simón, escuche, fue todo un desafío. Porque Jesús enseñaba el mandamiento de amor al prójimo y amor al enemigo. Algo que Simón, ¿verdad?, estaba en contra de todo eso. Así entonces, igual nosotros antes, ¿verdad?, éramos enemigos de cualquiera que no estuviera de acuerdo con nosotros. Entonces, celote, celoso por su nación. Y esto nos llama también la atención, esto del carácter de Simón el celote. ¿Por qué? Porque en la actualidad también, ¿verdad?, puede haber muchos que son cristianos, pero todavía siguen manteniendo ese celo, esa actitud violenta. Yo espero, hermanos, que ninguno de nosotros, ¿verdad?, haga lo que este hombre hacía. Era despiadado, era violento al grado entonces de golpear y de hacer cosas sangrientas. Entonces, hay otro personaje que se parece a Simón el celote, que fue Pablo, Saulo de Tarso, que en su celo religioso, al igual que Simón el celote, llegó al extremo de aprobar el asesinato, ¿verdad? Llegó a aprobar el asesinato. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo? Y también él entonces era un hombre violento para conseguir entonces sus propios propósitos, que sin duda metió a muchos de los cristianos en la cárcel, ¿verdad? Usted recuerda el carácter de Pablo. Era también entonces un hombre celoso por la religión y, ¿verdad?, cegado por la religiosidad. Después de la conversión de Simón el celote, había él aprendido la lección del respeto y el amor al prójimo. Escuche esto. Entonces, después de nuestra conversión, eso es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? El respeto y el amor al prójimo. Tanto así que esa personalidad violenta, fanática y nacionalista se convirtió en un carácter noble. ¿En qué se convirtió el carácter de Simón? En un carácter noble, ¿verdad? Hay momentos que sí nos dan ganas, ¿verdad?, de usar violencia como antes de nuestra conversión. A la mujer me imagino que le dan ganas a veces de agarrar, ¿verdad?, el cazuelazo y aventar por allá, ¿verdad? Pero eso era antes de la conversión de Simón el celote. Ya después de la conversión, ¿verdad?, de Simón el celote, pues él era entonces ya alguien noble, alguien entonces transformado. Y hay veces que también a los hombres les dan ganas, ¿verdad?, de darles ahí también con algo a las mujeres, ¿verdad?
Entonces, pero ya el carácter de Simón el celote había sido transformado. Es decir, entonces, que ya estaba prohibido, ¿verdad?, usar la violencia en esos términos. Muy bien. Entonces, este Simón el celote, entonces, después de su conversión, estaba unido e identificado en la misma fe con quienes en otro tiempo era objeto de su odio. Es decir, entonces, que ahora él ya pertenecía a los 12, que en otro tiempo, ¿verdad?, posiblemente hasta se peleó con ellos. Después de su conversión, fue enviado también en la misión con los 12 apóstoles. Escucha esto, después de la conversión, que increíblemente fue transformado de violento a misionero, ¿verdad? Lo mismo que muchos de nosotros, ¿verdad, hermanos? Que en otro tiempo también éramos igual que Simón el celote, violentos, pero ahora algunos ya son maestros de jóvenes, de niños, otros ya, ¿verdad?, predican, otros ya enseñan, otros ya comparten la palabra de Dios. Pero ¿qué tal en otro tiempo? ¿Verdad? ¿Cómo éramos? Yo vengo de una familia disfuncional, yo me salí de la casa a los 13 años, llegué aquí a los Estados Unidos sin conocer a nadie, ¿no? Entonces, lo primero que se me hizo fácil a mí es juntarme con muchos celotes, con muchos violentos. Yo me acuerdo que pertenecía a una pandilla aquí en California y no nos tentábamos el corazón por dispararle a alguien, ¿verdad? No nos tentábamos el corazón por hacerle daño a los que creíamos enemigos de nosotros. No nos tentábamos el corazón para agujerarle el estómago a quien se atravesara, ¿verdad? Ese era Simón el celote, era un sicario. Era entonces alguien, a nosotros, entre mis compañeros, nos tocó ir y robarles, ¿verdad?, la droga a otro grupo de vendedores, ir y quitarles las armas, ir y dejarlos tirados, ¿verdad? Pero eso era antes de Cristo. Amén. Eso era antes de Cristo. Ahora ya en Cristo, hermanos, ¿verdad? Pues ahora sí ya ni una mosca queremos matar, ¿verdad? Ahora ni una mosca queremos golpear. Pobrecita. Entonces, esto era el carácter de Simón, ¿verdad? Así como tú recuerdas algunos episodios de tu vida pasada, ¿no? Donde fuiste violento, donde usaste violencia, pero ahora en Cristo Jesús, hermanos, todo eso tiene que cambiar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo eso debe de cambiar, así es que tenemos que pensar, antes de usar la violencia, piensa en que ya has sido transformado, en que ya eres convertido, en que ya creíste en el Evangelio de Jesús, en que ya el Espíritu Santo mora en ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya antes de usar la violencia. En Mateo 10:5, acompáñenme por favor, para mirar entonces el privilegio que tuvo Simón el celote después de su transformación. Dice Mateo 10:5 al 8, que fue entonces enviado junto con los otros 12. Dice, a estos 12 envió Jesús, Mateo 10:5, y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, ¿qué dice, hermanos? Y dad de gracia. Toda esta comisión también se le dio a Simón después de su conversión. Pero esta comisión, hermanos, o este mandato también se nos da a nosotros. No nos olvidemos que también nosotros fuimos llamados a predicar. Fuimos llamados a compartir el Evangelio. Fuimos llamados entonces a imponer manos sobre los enfermos, ¿verdad? Fuimos llamados entonces también a echar fuera demonios. Y todo eso, hermanos, por gracia, porque por gracia recibimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Simón también tuvo sus experiencias importantes o poderosas con Jesús, por ejemplo. Estuvo presente en la última cena. Y también le fue encomendada la gran comisión, como ya lo miramos, ¿verdad? Y también entonces, Simón estuvo, ¿verdad?, en la ascensión. ¿Y cuál es la lección entonces que aprendemos con Simón el celote? Que es necesario entonces estar dispuestos a sacrificar las políticas personales y los celos religiosos para predicar a Cristo. Si usted quiere avanzar en su vida cristiana, es necesario entonces que domine su celo. Sus celos esos descontrolados, sus celos entonces esos, ¿verdad?, desmedidos, su carácter entonces también violento. Es necesario entonces, si nosotros queremos, ¿verdad?, ser encomendados por parte de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?
¿verdad? Eso era para nuestra vida pasada. Pero ahora entonces, vayamos en lo que sí queremos concentrarnos. Y en lo que sí hay mucha tela de donde cortar, ¿verdad? Sin duda, uno de los personajes en el cual aparece más información, pero desafortunadamente toda la información es mala, es de Judas Iscariote. Vaya a Mateo 26. Judas Iscariote, el de carácter codicioso, falso y traidor. Qué tremendo, ¿verdad? Es entonces uno de los personajes con más información en la Biblia. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Está en Mateo 26. Amén. Mateo 26, 14. Vamos a mirar entonces, ¿verdad? Judas Iscariote. Entonces uno de los 12, que se llamaba, ¿qué hermanos? Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad, ¿para qué? Para entregarle. La codicia, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. La codicia, ¿verdad?, de Judas Iscariote. Hay sin duda muchos nombres, ¿verdad? Todos los nombres del Evangelio. Yo conozco a Marcos, a Mateo, a Juan, a Lucas, de todos los nombres, pero es rara la vez que escuchamos un día el nombre de Judas en una persona, ¿verdad? ¿Usted tiene amigos que se llaman Judas? ¿No tiene amigos? ¿Familiares que se llaman Judas? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es sinónimo, ¿verdad?, de traidor. Es sinónimo entonces, ¿verdad?, de falso. Es sinónimo. Entonces nadie quiere ponerle ese nombre a su hijo, ¿verdad? Nadie quiere ponerle ese nombre, porque cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Aquella persona es Judas, sabemos que nos referimos a un traidor, ¿verdad? Sabemos que nos referimos a un desleal. Sabemos que nos referimos a alguien que es falso, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue Judas Iscariote? Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo, según Marcos 3:19. Respecto a él, nada se sabe antes de que fuera discípulo, pero sí se sabe que fue tesorero del círculo apostólico, pero lo tentó el dinero que manejaba y su falta de honradez e infidelidad lo llevaron a traicionar a su maestro, ¿verdad? Judas fue alguien llevado por el remordimiento y no por el arrepentimiento. Por el remordimiento y no por el arrepentimiento. Vamos a mirar estos 3 puntos. Vamos al punto número 1 de Judas, de carácter entonces codicioso, ¿verdad? ¿Qué es la codicia? ¿Qué es la codicia? Porque Judas era de carácter codicioso. Déjeme decirle que en la codicia la gente ambiciona tener más de lo que necesita para vivir, ¿verdad? La codicia. En la codicia no hay un número que alcanzar. En la codicia no hay una satisfacción donde digas, ok, estoy satisfecho, ¿verdad?, con tener esto. El codicioso no tiene límite, no tiene llenura, el codicioso, ¿verdad? Y llega a los extremos entonces, ¿verdad?, de hacer cosas que son ilegales con tal de obtener más. Cosas que son deslealtad con tal de tener más. De ahí entonces que pueda llevar a las personas también la codicia a tener conductas al margen de la moralidad y la legalidad. En el cristianismo se considera la codicia como el pecado de exceso, ¿verdad? El pecado de exceso. Ahora miremos la infernal codicia de Judas en aumento. Él fue en aumento, ¿verdad? Su codicia fue en aumento. Judas no se conformó, escuche esto, con los gastos pagados mientras estuvo en el discipulado con Jesús. Jesús proveyó para los 12 apóstoles, para los 12 discípulos. Él les proveyó para el alimento, les proveyó el hospedaje, les proveyó todo en esos 3 años y pico. Pero este Judas Iscariote no se conformaba con tener entonces, ¿verdad?, suplidas sus necesidades, sino que él quería más. Eso es entonces el exceso que nos lleva a la codicia. Entonces, en el contexto, si va usted a Juan 12:3, para mirar otro verso acerca de la codicia infernal, ¿verdad?, de este Judas Iscariote, vamos a mirar otro episodio que menciona que la avaricia, la codicia de Judas lo llevó a robar el dinero del ministerio de Jesús. Vamos a Juan 12, y cuando esté allí, me indica con un amén. Juan 12:3, ¿está conmigo? Amén. Ya está 1, ya están 2. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Dice Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume, de nardo puro, de mucho precio,
y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Verso 4. Y le dijo uno de sus discípulos. ¿Quién era este discípulo? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Qué es lo que le dijo este hombre, verdad? Entonces, codicioso. Verso 5. ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 30 denarios y dado a los pobres? Verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora bien, en el contexto de este verso, antes del verso 2, ¿verdad? Miramos que Marta le hace una cena a Jesús. ¿Por qué le hace una cena, verdad, Marta a Jesús? Porque Jesús había resucitado a su hermano Lázaro. Es una forma de agradecimiento. Marta entonces le hace una cena, y durante la cena, ¿verdad?, por gratitud de que había resucitado a su hermano Lázaro, durante la cena entonces es que Marta llega al segundo acto, de que entonces saca lo más valioso que tenía, y como era entonces, ¿verdad?, una tradición lavar los pies de los visitantes, Marta dice, no será con agua, será con algo que es valioso, lavar los pies de Jesús. Y ella lavó los pies de Jesús, y entonces los enjuagó, ¿verdad? Y con sus cabellos entonces limpió todo el polvo de los pies de Jesús. En agradecimiento entonces por lo que Jesús había hecho con su hermano Lázaro, lo había resucitado. Pero cuando entonces esta Marta, ¿verdad?, le pone entonces el perfume a Jesús, él hace este gesto, ¿verdad? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Por qué? Pero todo eso, hermanos, era solamente apariencia, porque él era codicioso. Y la codicia lo llevó entonces a ser ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Al igual que Judas, hoy existen muchos predicadores y pastores que no se conforman con su salario, porque ellos dicen, el obrero es digno de su salario, y dicen bien, ¿verdad? Pero explotan y roban a las gentes para darse sus lujos, de una propia avioneta, de una mansión de 5 millones, ¿verdad? De explotarlos a tal grado entonces que los hacen esclavos de supuestamente talentos, ¿verdad? Los hacen esclavos de alguna manera también, de tenerlos siempre, ¿verdad?, condicionados a que den una ofrenda, ¿verdad?, por año, un tanto de dinero. Yo estuve en varias iglesias así. Entonces Judas también aplica, la codicia también aplica a todos esos tipos de personas, de predicadores, ¿verdad?, que roban de lo que el ministerio de Jesús genera, ¿cierto? De lo que el ministerio de Jesús genera. Y hay muchos, ¿verdad?, de ese tipo de personas. El robar las ovejas y el ministerio en el nombre de Jesús para darse los lujos que se dan a este tipo de pastores y falsos predicadores y falsos apóstoles, déjeme decirle que es un pecado imperdonable. Todo lo que ellos están haciendo es imperdonable. Mateo 7:22, acompáñenme. ¿Verdad? Es imperdonable, ¿verdad?, lo que hacen algunas iglesias, algunos pastores, ¿verdad?, que abusan en cuanto a las finanzas. Yo tengo ya más de una década en el servicio pastorado, hoy 9 años con casa de oración, y hasta la fecha, hermanos, en esos 10 años, nunca he contado yo una ofrenda. Nunca ha estado en mis manos la ofrenda de la iglesia. Nunca he manejado yo las finanzas directamente. Jesús tenía un departamento, y toda iglesia debe tener un departamento de finanzas, ¿verdad? Y hay pastores que no, que ellos son sus tesoreros, ellos son los administradores, y roban de lo que entonces, ¿verdad?, genera el ministerio de Jesucristo. Y eso, hermanos, es imperdonable. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué, hermanos? Hacedores de maldad. Ese es el punto. El hacedores de maldad, ¿verdad? Hacer entonces abuso de las ovejas, abuso, ¿verdad?, con el dinero, las finanzas, eso es ser hacedor de maldad. Y Jesús dice, nunca los conocí. Ahora la consecuencia va a ser al lago de fuego, ¿verdad?, al lago de fuego. Entonces solo es necesario, para entender este texto a nuestro tiempo, de Mateo 7:22, ¿verdad?, que no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Solo es necesario entonces encender los canales de televisión
y ver iglesias, ¿verdad? Y televangelistas tristemente pentecostales, en donde constantemente se menciona, lo mencionado en el verso 22, ¿verdad? ¿Qué está mencionado en el verso 22? Profecías al gusto al cliente, ¿verdad? Profecías, ¿verdad? No, Dios me está diciendo, ¿verdad? Yo te voy a profetizar sobre ti. Entonces, nomás es necesario encender el canal, ¿verdad?, de los televangelistas, y allí ves entonces lo plasmado en el verso 22, profecías al gusto del cliente, desplante de expulsión de demonios. A veces ni endemoniados están, ¿verdad? Pero ahí están sacando demonios, y venga y reciba su milagro, ¿verdad? Ahí nomás con encender la televisión. Eso sí, ¿verdad? Podemos profetizarle, podemos expulsar demonios, podemos, ¿verdad?, darle su milagro, pero eso sí, pague primero y reciba luego, ¿verdad? Pague primero y reciba luego. Entonces, de la medida que es ofrendas, también será su milagro, dicen ellos, ¿verdad? Ahora, sin embargo, Judas 1.11, yo se lo leo, Judas 1.11, dice también acerca de estos hombres mercaderes que roban, ¿verdad?, usando entonces el ministerio de Jesús. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Perecieron. Es lo mismo que Jesús menciona, ¿verdad?, en Mateo 7. Perecerán en el lago de fuego. Ahora, 1 Timoteo 6:10, se lo voy a leer, pero también ahí Pablo le dice a Timoteo que la codicia es peligrosa. Dice 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos, diga todos, de todos los males es el amor, no es el dinero, sino que es el amor al dinero, lo cual había, ¿verdad?, codiciado Judas, el amor al dinero. El cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, de la sana doctrina, y fueron traspasados de muchos dolores, fueron traspasados. Es tremendo, ¿verdad?, el castigo que Jesús traerá entonces contra estas personas que abusan, ¿verdad?, económicamente del ministerio de Jesús. No se conforman, ¿verdad? Sí es cierto, el obrero es digno de su salario, pero ¿cuánto gana, ¿verdad?, una persona que tiene un salario? No gana para tener una mansión de 5 millones, ¿verdad? No gana para tener una avioneta propia. No gana para tener todos esos lujos, entonces, que no son necesarios. Entonces, vemos ahí entonces el primer punto, característica de Judas, que era codicioso. Vamos a la segunda característica de Judas. Vaya a Juan 6, vaya a Juan 6:64, ahí sí quiero que me acompañen. La segunda característica de Judas, y esto es peligroso, esto es alarmante y es importante, ¿verdad?, que era un apóstol inconverso. ¿Qué era, hermanos? Un apóstol inconverso. ¿Te puedes imaginar, hermano? O sea, un apóstol inconverso. O dicho de otro modo, era falso, ¿verdad? Judas era un falso apóstol, era un apóstol inconverso. Esto hay que poner atención porque entonces, a través del ejemplo de este punto, podemos deducir que en la iglesia también puede haber personas que asisten a la iglesia, caminan aparentemente con Jesús, obedecen en algunas cosas a Jesús, pero son incrédulos, son inconversos, no son nacidos de nuevo. Y eso es peligroso. Entonces, en segundo lugar, Judas era un carácter falso o inconverso. Falso es algo que solo aparenta ser real, pero no lo es. Falso es algo que solo aparenta ser real, pero no lo es. Que solo parece. Eso era Judas. Aparentaba que era real porque estaba dentro del grupo de los apóstoles, pero no era lo que parecía. ¿Por qué digo que Judas era un falso apóstol o era un apóstol inconverso? Bueno, Juan 6:64. ¿Está ahí conmigo? Dice Jesús, pero hay en los que estaban alrededor de Jesús, hay algunos, note que es plural, algunos de vosotros que no creen. Es plural, entre esos plurales o grupo estaba Judas. Hay algunos de vosotros que no creen en qué, en Jesús para vida eterna. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran, plural, los que no creían, plural, y quién le había de entregar, singular. ¿Notó eso? 2 veces plural, 1 vez singular. O sea, Jesús sabía que alrededor de él, ¿verdad?, cuando les dio entonces las tortas, los sándwiches a las personas, y después de los que se quedaron, había varios que no creían en él, pero entre ellos estaba Judas, ¿verdad? Y después dice el singular, ¿y quién le había de entregar? Entonces la razón por la que Judas era un apóstol inconverso era porque no creía en Jesús. Y todo aquel que no ha creído en Jesús es inconverso. Y todo aquel que no ha creído en Jesús es falso cristiano.
todo aquel que no ha creído en Jesús para salvación, ¿verdad? El domingo después del servicio, damos gracias a Dios, ¿verdad? Que nuestra hermana, la esposa de nuestro hermano Francisco, aceptó al Señor aquí al salir de la iglesia. Ya entre todos los hermanos oramos por ella. Ella dice, reconozco que soy pecadora, reconozco que necesito un Salvador, reconozco a Jesús como mi suficiente Salvador. ¿No le damos un aplauso a Dios? Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es así. Una persona puede venir a la iglesia, estar en la iglesia, caminar con Jesús aparentemente, pero no creer en Jesús. Entonces, tarde o temprano, será probada su credibilidad. Entonces, esto era Judas, un falso, un inconverso. Aparentaba que era real porque estaba dentro del grupo de los apóstoles, pero no era lo que parecía. Entonces, dice Jesús porque no creen, ¿verdad? Esta palabra creen, del griego pisteo, significa tener fe. O sea, hay algunos de los que estaban ahí alrededor de Jesús que no tenían fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y sin fe, o sea, somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Y esta misma palabra significa confiar específicamente en Cristo para salvación. Esta palabra creen, pisteo, también significa creyente. O dicho de otro modo, Judas nunca fue un creyente. Nunca fue un creyente. Judas nunca creyó. Judas nunca fue salvo. Judas nunca fue un convertido. Judas nunca tuvo la salvación porque no creyó. Judas no es que, ¿verdad?, perdió la salvación. Judas nunca la tuvo porque Jesús claramente dice no creen. Y también quién le había de entregar específicamente era Judas. Judas nunca reconoció a Jesús como su Señor. Estuve estudiando todos los evangelios y nunca aparece una declaración de Judas como tú eres el Cristo, tú eres el Señor, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad?, del Dios viviente. Tú eres, nunca aparece. Judas nunca declaró que Jesús era el Cristo. Judas solo reconoció a Jesús, escuche, como maestro. Eso lo encuentras en Mateo y lo encuentras en Lucas. Solo lo reconoció como maestro. No hay mucha gente así, hermanos, que le preguntas, ¿quién es Jesús para ti? Y luego dice, bueno, para mí es un profeta. Y otro dice, bueno, para mí es un maestro. No creo que Jesús sea Dios, no creo que Jesús sea divino, no creo que Jesús sea el camino o el medio para la salvación eterna. Creo que Él fue un buen maestro, enseñó buenos principios, enseñó buenos modales, enseñó buena enseñanza de Dios. Pero es un maestro. ¿Ha escuchado de esos? Esos son Judas, son inconversos, son incrédulos, no son nacidos de nuevo, ¿verdad? Y ellos pueden estar en la iglesia, sirviendo en la iglesia, ¿verdad?, aún como pastores, porque acuérdate que Judas salió a predicar, al igual que los otros apóstoles. Pueden estar sirviendo de ujieres, pueden estar sirviendo de maestros, pueden estar sirviendo en la alabanza, pueden estar sirviendo en cualquier ministerio dentro de la iglesia, pero tristemente no son creyentes. Hemos visto muchos casos de eso, ¿verdad?, donde el hombre abandona a la mujer. Por muchos años fue obligado, o nomás por complacer, ¿verdad?, a la esposa, fue a la iglesia, pero tarde o temprano le salió lo Judas. Tarde o temprano, ¿verdad?, se manifestó que no fue creyente, que nunca creyó. Entonces volvió otra vez como el perro vuelve, ¿verdad?, a su vómito, y como el puerco vuelve al lodo. Porque nunca creyó, nunca fue salvo. Él fue nomás para ser visto, para agradar a alguien, pero nunca creyó. Qué terrible eso, ¿no? Porque eso es igual a ir al infierno. Igual, ¿verdad? Hay hombres, hay mujeres que fueron a la iglesia, pero tarde o temprano, en algún momento, les salió entonces su naturaleza, ¿verdad?, de incrédulo, su naturaleza entonces, ¿verdad?, de Judas, y abandonaron entonces, ¿verdad?, también al Señor, o dicho de otro modo, todo lo que le rodeaba. Entonces, Judas, un falso inconverso, un falso creyente, un apóstol inconverso. Judas, por el contrario entonces de Judas, está Pedro. Pedro sí reconoció a Jesús como Señor o como su dueño, que eso significa. Alguien que solo asiste a una iglesia sin creer o confesar a Jesús como Salvador para vida eterna, como ya decía, es un falso cristiano. Es un falso creyente. Es un alguien de apariencias nada más. ¿Verdad? Alguien que está en la iglesia ya por varios años, pero no toma el paso, ¿verdad?, de hacer la confesión pública, de creer en Jesús. No toma la iniciativa de confesar a Jesús.
Antes, en los tiempos de los apóstoles, ¿verdad? Había alguien, un creyente caminando por la calle y alguien decía, bueno, decía el inconverso, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Bueno, pues cree en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Pues yo creo, decía delante de la gente, aunque le costaba la vida, ¿verdad? Entonces después de ese acto, pues se bautizaba. Entonces hoy muchos pueden estar en la iglesia, pero tampoco se bautizan. Ya con 30 años en la iglesia, la estoy pensando, a ver si me bautizo, ¿verdad? Entonces tenemos que ver el carácter de Judas y aprender de él, ¿verdad? Sus características, sus actitudes, sus reacciones, sus movimientos. Vamos a Juan 6:68, ¿verdad? Para mirar lo contrario de Judas en estas confesiones. Juan 6:68, le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Verso 69, y nosotros hemos creído. ¿Ven la diferencia de Judas y la diferencia de Pedro? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Qué tremendo, ¿no? La declaración ahí de Pedro. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Cristo? Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Hijo del Dios viviente? Amén. Noten sus Biblias, ¿verdad? Que cuando hace esa declaración Pedro, ¿verdad? Dice Cristo con C mayúscula, Hijo con H mayúscula, Dios con D mayúscula, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso habla entonces de la divinidad de Jesús. Amén. Eso, ¿verdad? De acuerdo entonces a lo que Ezequiel, ¿verdad? Lo menciona. Ahora, Judas 6:70, Juan 6:70. Juan 6:70. Entonces Jesús le respondió, fíjate lo que le respondió a Pedro. ¿No os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno, singular, ¿notas ahí ya? Ya es singular. Y uno de vosotros es diablo. Qué tremendo, ¿verdad? Diablos, específicamente significa Satanás, significa calumniador. Entonces Jesús, a varios les dice, muchos de ustedes no creen, pero uno de nosotros es el diablo, nomás uno, después, ¿verdad? Entonces, esto de diablo se entiende que como que Judas estaba haciendo la obra de Satanás, no que era Satanás, porque el diablo significa Satanás, no que era Satanás. Entonces todo inconverso está bajo el poder de Satanás. Todo aquel que no ha creído en Cristo para salvación está bajo el poder de Satanás. Todo aquel que no ha confesado a Cristo para salvación está bajo el poder satánico, bajo el poder de Satanás, ¿verdad? Todo inconverso. Pero en el creyente, hermanos, y todo aquel que ha creído en Cristo, tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene aquel que está en vosotros, que es más poderoso que el que está en el mundo, ¿verdad? Todo aquel que ha creído. Por eso es ahí la importancia. O sea, cuando nosotros le decimos, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo, no lo estamos diciendo como algo a la ligera, ¿verdad? O cuando necesariamente tenemos que llevar a la gente a que confiese que Cristo es el Señor, que Jesús es el Cristo, que Él es el Dios, el Hijo de Dios, que Él es el Salvador. No lo decimos a la ligera. Hace poco fuimos a una casa, Jorge, ¿verdad, Jorge? Jorge, Silvia, ¿qué más? Daniel y otros hermanos. Tuve una llamada y me dice una señora, estaba embarazada, joven de unos 35 años, me dice, hablo a una iglesia así. Y le digo, ¿qué se le ofrece? Dice, necesito ayuda. En mi casa hay muchas manifestaciones satánicas, ¿verdad? A mi madre se acuesta en la cama y amanece con moretes sobre las manos. Amanece con moretes. Las cosas se mueven dentro del hogar y las ventanas tiemblan y empieza a sonar ruidos como de canicas. Y le digo, pues busque a la iglesia más cerca de su vecindad. Ay, es que yo soy mormona. Bueno, pues llámele a alguien de ahí de su iglesia. No, pero es que yo necesito a alguien, ¿verdad? Que me ayude en esto. Ellos no pueden, no tienen tiempo ahorita hasta tal fecha. Entonces, de tanta la insistencia de la señora, que entonces dije, pues vamos, ¿verdad? Pero cuando dijo, ¿verdad? Se le presionan las manos, hace moretes, se mueve, yo dije, no, esto ya está bien peligroso, ¿verdad? Hay muchos demonios allí. Entonces ahí vamos, le digo al hermano, pues no quiero ir solo, ahí vamos, voy como 6 o 7 fuimos, aquí cerca, aquí enfrente, cruzando el freeway. Y entonces ya llegamos con Jorge y todos, y sí, salió la madre, la señora, y era real. Nos muestra la mano, ¿verdad, Jorge? Y aquí tenían los moretes, de que el espíritu satánico, diabólico, la presionaba y la dejaba moreteada. Entonces le digo a la señora, bueno, tenemos, para poder nosotros eliminar todo esto, usted tiene que confesar a Cristo
como su Salvador. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Y lo mismo pasará con su hija, la cual me llamó y la joven estaba embarazada. Entonces ya estábamos interrogándola, todos los hermanos estábamos en la sala, y le digo, señora, ¿cómo fue su vida pasada? ¿En algún día usted usó alguna clase de servicio satánico, ouija, brujería, chamanes, etcétera? Y dice, no, pero luego después dice, sí, ya me acordé. Cuando mi hija era pequeña, o sea, se había más de 35 años, cuando mi hija era pequeña, me acuerdo que yo y mi esposo la entregamos a Satanás. Ay, Señor, usted y su esposa. Pues usted entonces tiene que arrepentirse de eso que hizo, porque ahora Satanás está reclamando la hija de su hija. Entonces ella se arrepiente, ¿verdad, Javier? Se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo. La llevamos, crees en el Señor, te arrepientes, sí, creo. Y pasó, se arrepintió y todo bien. Y nos tocó el turno de su hija, la que nos había llamado, ¿verdad? Y tienes que, lo mismo que tu madre, tienes que confesar a Cristo para salvación, ¿verdad? Di conmigo esto, ¿verdad? Creo que Jesús es el Cristo. Y luego ella dice, creo que, y empieza a manifestarse, ¿verdad? No podía confesar a Cristo para salvación, porque el demonio no puede confesar. Y se empieza entonces a manifestar el demonio bien fuerte, ahí estamos todos orando y de todo, bien cansado, y hasta que después de no sé, sería una hora, no sé, ¿verdad? Entonces ya, pudimos controlarla y pudo entonces confesar a Cristo como su Salvador. Pero qué tremendo, ¿no? Amén. Pues lo mismo sucedió con Judas. Como no había creído en Jesús, como era un inconverso, como era un apóstol inconverso y era falso, Satanás entró en él. Satanás no puede entrar en ninguno de nosotros que tenemos el sello del Espíritu Santo. Amén. Yo siempre, ha habido muchas expulsiones de demonios, ha habido muchos demonios a los que he estado presente, nunca delante de la iglesia, siempre en privado, ¿verdad? Y siempre quieren intimidarte los demonios, siempre quieren chantajearte, pero algo sí sé yo, hermano, que yo estoy sellado y que cuando yo les digo, ¿verdad? En el nombre de Jesús se sujetan. Amén. Y cuando nosotros entonces, ¿verdad? Con el nombre de Jesús, porque tiene poder sobre todo nombre, entonces se sujetan porque en nosotros está un poder mayor que el que está en el mundo. El que domina y reina el mundo es Satanás. Amén. Entonces, verso 71, hablaba de Judas Iscariotes, Juan 6:71, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Judas era uno de los 12. Él escuchó el sermón del monte, escuche eso, escuchó el sermón del monte. Había escuchado cada sermón impactante, transformador de Jesús, pero nunca creyó en el mensaje de Jesús. Qué terrible, ¿no? Que gente esté dentro de la iglesia, que escuche la palabra de Jesús, el mensaje de Jesús, pero que nunca crean tal mensaje. Esas personas son incrédulos, son inconversos, no son nacidos de nuevo. Pierden su tiempo dentro de la iglesia, pero lo peor de todo, que también pueden perder su alma. Amén. Entonces, otro verso más para mostrar que Judas era inconverso, vaya a Juan 13:27. Judas era incrédulo, Judas era inconverso, Judas era un falso, Judas era alguien no nacido de nuevo. Y dice Juan 13:27, y después del bocado, estaba en la Santa Cena, a la mesa del Señor, Satanás entró en él. ¿En quién entró, hermanos? En Judas. Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hurry up. No digo así, ¿verdad? Entonces, hazlo pronto. Pero Satanás, ¿puede Satanás o las fuerzas de Satanás entrar en un cristiano? No. ¿Pueden las fuerzas de Satanás entrar en alguien que cree en Jesús? No. Un rotundo no y no y no. Pueden perturbar, yo he visto esas perturbaciones. Pueden, de verdad, andas así como, andas así en la atmósfera de ellos que perturban, pero no pueden tocarte, no pueden, ¿verdad?, posesionarte, ¿verdad?, porque hemos creído en Jesús. Amén. Entonces, Judas nunca fue salvo, Judas nunca perdió la salvación, porque nunca la tuvo, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de creer de todo corazón en Jesús. Por eso hay la importancia. Bueno, vamos al tercer punto. Judas, de carácter traidor. La traición contra Cristo se ejecutó después de la cena del Señor, en el huerto de Getsemaní, según Mateo 26:20, pero vaya allí a Mateo 26:20. Entonces, después de la oración de Jesús, ¿verdad?, se ejecutó la traición de Judas, después de que Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Sin duda, la traición es algo, ¿verdad?, doloroso. La traición es algo, ¿verdad?, que cuesta sanar.
es algo difícil de perdonar. La traición es algo que deja marcas. Y Judas entonces traicionó al Señor. Mateo 26:20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Está hablando de Jesús. Mateo 26:21. Y mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ya no es plural. Es uno de vosotros me va a entregar. Entonces él respondiendo dijo, o sea, Jesús respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Cada verso repite la palabra entregar. Entonces el verso paralelo, que no quiero que vaya, de esta traición y cómo entonces Judas entregó a Jesús, está en Lucas 22:48, pero yo se lo leo, no se mueva. Dice: entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y ahí la palabra hijo es con H mayúscula y la palabra hombre es con H mayúscula de divinidad. Entonces con un beso entregas, y este está en Mateo 26 y pasa el 24. Dice Jesús: a la verdad, el Hijo del Hombre, con H mayúscula, va según está escrito de él. O sea, ya estaba determinado, ya estaba escrito, ya estaba profetizado. Mas hay, pero escuche, el verso 24, ¿nota usted que hay signos de exclamación? O sea, Jesús está diciendo: ¡ay de aquel hombre! O sea, grita fuerte Jesús en ese momento. ¡Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre, con H minúscula, no haber nacido. ¿Ves? Todo cuando se refiere a Jesús siempre es H mayúscula. Hombre. ¿Verdad? No haber nacido. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo con esa exclamación, con esos gritos delante de sus 12? Jesús, cuando dice: ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! ¿Verdad? Que está en signo de exclamación. Esa era una audible advertencia de Jesús a Judas para llevarlo al arrepentimiento, como una última opción. O sea, Jesús era la decisión de Judas, arrepentirse de esa traición, ¿verdad? Pero como ya estaba escrito, pero esa escritura profética podía ser entre lo que habíamos leído en Juan 6, entre todos esos, que había muchos. Entonces Mateo 26:25 dice: entonces, respondiendo Judas, escucha, responde Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? ¿Ves ahí su falsedad también? ¿Soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. O sea, Judas sabía que Jesús se dirigió a él, por eso es que él es el que responde. Judas sabía que Jesús se dirigió a él cuando le dijo: ¡ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahora, en el verso 50 de ese capítulo, arrestan a Jesús. Pero es interesante la frase de Jesús. Vaya allá al verso 50, Mateo 26. Dice lo siguiente: Jesús le dijo: amigo. ¿Cómo le dijo Jesús, hermanos? Amigo, fíjate la ausencia de maldad de Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Que cuando te pases por una traición, cuando alguien te traicione, tú puedas tener ese carácter de Jesús. No puedas tener odio hacia la persona, sino que le puedes decir amigo. O sea, una ausencia de odio, dice. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Esta palabra amigo se me hizo interesante, porque eso es lo que se había profetizado, ¿verdad? Entonces Jesús, cuando le menciona amigo, también está cumpliendo lo que ya estaba escrito. Salmo 41:9. Yo se lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice: hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y en el que compartí mi comida, se puso en mi contra. ¿Ves? Entonces Jesús estaba usando esa palabra para cumplir el Salmo también 41, verso 9. Ahora, lo que Judas hizo fue una traición, y la traición es, o significa, o es una falta que comete una persona que no guarda la fidelidad de vida. Toda persona que no guarda la fidelidad de vida, entonces eso es una traición. Los sinónimos de traición son deslealtad, son alevosía y también son felonía. Eso es lo que había cometido Judas. Dice el pastor Chuy Olivares: no podemos evitar ser traicionados, pero sí podemos evitar ser traicioneros. No puedes evitar que alguien te traicione. Jesús dio varias palabras de advertencia a Judas para evitar la traición, para llevarlo al arrepentimiento, pero a final de cuentas era una libre elección y era una responsabilidad entonces de Judas traicionar o no traicionar. Entonces no podemos evitar, ¿verdad?, la traición, pero sí podemos evitar ser traicioneros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces la traición de Judas
fue un acto de soberanía y responsabilidad. Judas fue responsable de su traición. ¿Por qué? Porque toda traición es un acto voluntario. Toda traición es un acto voluntario. Y debemos de afirmar que Judas no fue predestinado para perdición. El traicionero pudo haber sido cualquiera de los 12 o de los que estaban con Jesús cuando habló en plural. Pero en algún momento comenzó su carácter traicionero, ¿verdad? Judas caminaba bien, respondía bien, obedecía bien, predicaba bien, ¿verdad? Hacía todo lo que Jesús hacía. Así hay muchos entonces, ¿verdad? Que pueden ir bien, pero en algún momento, ¿verdad? Lo mismo que sucedió a Satanás cuando traicionó a Dios en el cielo, ¿verdad? Satanás era entonces bueno, era perfecto, pero en algún momento, dice Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Entonces llegó un momento donde se halló la maldad de Judas. No fue predestinado para el infierno, sino que en algún momento, ¿verdad? El acto de soberanía para que se cumpliese la escritura, eso es lo que vemos en Judas, en la traición de Judas. Juan 17:12 dice lo siguiente: cuando estaba con ellos en el mundo, está hablando Jesús, yo los guardaba en tu nombre, a los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese, o para que la escritura se cumpliese. O sea, sí es un acto de soberanía, pero también es un acto de libre responsabilidad. O sea, Judas fue, ¿verdad? Culpable de su traición porque él, ¿verdad? Tuvo la elección de escoger traicionar o no traicionar al Señor. ¿Verdad? El Señor le dio varias advertencias. Entonces nosotros también somos libres de escoger, ¿verdad? Cuando estés en tu trabajo o en la calle o en algún otro lugar, ¿verdad? Y te sale ahí otra muchacha coqueta y dice, ay, esta está más joven que mi esposa. Ay, esta está mejor cuidada que mi esposa. Cuidado, porque es tu elección. Es tu elección, ¿verdad? No es de que Dios te predestinó para que pecaras, no es que Dios te predestinó para que cayeras, ¿no? Cuando entonces la mujer va por ahí y le sale otro, ay, mira, este está más bien, ¿verdad? Gana mejor dinero, ay, como que se tiene mejor casa y carro. Entonces, cuidado, porque la traición es un acto de elección. La traición es una responsabilidad nuestra y tenemos que tener cuidado en los actos de traición, porque los actos de traición, hermanos, son dolorosos. ¿Verdad? Jesús quería perdonarle el acto de traición, así como Jesús ha perdonado a muchos un acto de traición, pero no significa entonces, ¿verdad?, que sea lo correcto, que hagamos esa actitud. Entonces, el hijo de perdición es un nombre que se le da a Satanás, según 2 Tesalonicenses 2:3, pero para que se cumpliese la escritura, esto es un acto soberano de Dios. Hechos 1:16. Dice Hechos 1:16, después que lo entendieron los apóstolos, que era un acto soberano de Dios, dice Hechos 1:16, varones hermanos, o sea, cristianos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces, eso es la consecuencia, hermanos, de no arrepentirse a tiempo. El salario de iniquidad fueron entonces 30 monedas de plata. Por último, Judas era un apóstol remordido, pero no arrepentido. Remordido, pero no arrepentido. Mateo 27:3, acompáñenme rápidamente. El tiempo nos está ganando. Entonces, qué tremendo, ¿no? Porque esto puede aplicar para cualquiera de los que se dicen ser cristianos. Hay que analizar bien si hay un verdadero arrepentimiento en nosotros. Si verdaderamente damos frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Si vamos caminando con más temor de Dios, o si simplemente cometimos algo grave o un error y nos da remordimiento de culpa, pero no realmente nos hemos arrepentido. Señor, ¿verdad? Me arrepiento, entierra mis pecados a lo profundo de la mar y nunca más te acuerdes de ellos. Entonces Judas, el apóstol remordido y no arrepentido, Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había de entregar, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. La palabra ahí arrepentido, o sea, volvió arrepentido Judas. Escuché un líder de muchas iglesias, hermano, ¿la conoce? ¿El movimiento donde estabas?
Escuché una predicación acerca de este texto y él literalmente dice, Jesús perdonó a Judas, porque Judas se arrepintió. Pero nunca se toma el tiempo para leer el original, para leer la palabra arrepentido. Que aquí la palabra arrepentido es metalomai, que significa preocuparse después, significa lamentar, pero no significa cambiar de dirección. No es el término metanoia, cambiar de dirección, ¿verdad? Y tremendo, o sea, porque es de muchas iglesias. Y él dice, el Señor perdonó a Judas, aquí está. Él se arrepintió, pero esta palabra arrepentir no es metanoia, ¿verdad? Que significa arrepentirte de corazón, compulgirte por tu pecado, ¿verdad? Volverte a Dios y cambiar de dirección. Entonces, sino que se preocupó después, se lamentó, tuvo un pesar. Verso 4, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, ¿verdad? Allá tú. Judas cometió muchos errores, muchos pecados, pero el error más grande, el pecado más grande, fue no haberse arrepentido con toda sinceridad. Es tremendo, ¿eh? He visto muchos casos de estos hermanos, donde vienen hombres y mujeres a la iglesia, lloran y lloran y lloran y lloran, pero simplemente es un remordimiento. No se arrepienten verdaderamente para ser una nueva criatura, una nueva persona, para cambiar de dirección en su manera de pensar y actuar, y duran 3, 4, 5 años y se van al mundo otra vez. Nunca tuvieron un genuino arrepentimiento, sino se lamentaron de algo que no estaba haciendo bien. Tuvieron un pesar. Entonces, si queremos ser verdaderos creyentes de Jesús, debemos arrepentirnos de aquellas cosas que sabemos que estamos haciendo mal cada día. ¿Cada qué, hermanos? Cada día. Por poner algunos ejemplos, debemos arrepentirnos de no orar. Debemos arrepentirnos de no orar. ¿Estás orando? De no orar lo suficiente, de no estudiar la palabra de Dios como debe ser, de no tratar bien a la familia, de no cambiar nuestro carácter, de conspirar contra otros, de no ser fieles en nuestro compromiso a Dios y con las personas. O sea, debemos arrepentirnos de eso. ¿Y cuál es la lección entonces que aprendemos con Judas Iscariote? Que el amor al dinero puede llevarnos a una codicia insaciable y peligrosa. Que no todos los que declaran seguir a Jesús creen y se arrepienten genuinamente. Que no todos los que dicen estar en la iglesia son convertidos o nacidos de nuevo. Al menos que den frutos dignos de arrepentimiento. Y por último, que no podemos evitar ser traicionados, pero sí debemos evitar ser traicioneros. ¿Y traicioneros a qué? A la familia, a la pareja, a los principios de Dios, a las personas y a Jesucristo. No podemos traicionar nuestros principios, ¿verdad? Lo que la ley apruebe no significa que sea correcto. Ahí está la homosexualidad, no es correcto. Ahí están las drogas, no es correcto, aunque sea legal, es pecado. No podemos traicionar los principios, ¿verdad? No podemos. Judas nos enseña la gran diferencia también de remordimiento y arrepentimiento. Él nos enseña la gran diferencia. Si estamos aquí, ¿verdad? Y cada uno de los que está aquí, yo espero, hermanos, que todos hayamos tenido un sincero arrepentimiento. Y si no te has arrepentido genuinamente, pues hoy es el día, ¿verdad? Si hay algo de lo que no le has pedido perdón al Señor, pero ahí lo traes, hoy es el día. Póngase de pie. Hoy es el día que podemos, ¿verdad?, pedirle al Señor perdón y arrepentirnos. Hoy es el día que podemos nosotros cambiar de dirección, a tomar entonces con responsabilidad nuestra fe, ¿verdad? Ciertamente ninguno de nosotros, hermanos, podemos criticar a algunos de estos 12 hombres que ciertamente cometieron graves errores, ¿verdad? Por una sola razón. No podemos criticarlos. No podemos criticar a ninguno de estos porque tú y yo tenemos un poco de ellos, ¿verdad? Tenemos un poco de impulsivos como Pedro, un poco vengativos como Jacobo, un poco elitistas como Juan, un poco curiosos como Andrés, un poco pesimistas y serviciales como Felipe, un poco escépticos como Natanael, un poco dudosos como Tomás, ¿verdad? Un poco de servicio anónimo como Jacobo el menor, un poco confundidos como Tadeo, un poco violentos como Celote y un poco de codiciosos, falsos y traicioneros como Judas Iscariote. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? A cambiarse sus ojos. Padre, muchas gracias
Porque sabemos, Señor, que el propósito de estos hombres, Señor, que tú dejaste plasmados, era mostrarnos el carácter de ellos antes de su conversión y después de su conversión, Señor. Entendemos que ellos fueron llamados con un propósito, llamados a un nuevo carácter, Señor. Y también nosotros tenemos que recordar que hemos sido llamados a un nuevo carácter, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, a evitar los errores y pecados que ellos cometieron y a caminar, Señor, con una meta y un propósito de ser conformados a tu carácter, Señor, moldeados a tu carácter. Muchas gracias por cada una de las enseñanzas que hemos visto, Señor, y que tu palabra, Señor, se quede, Señor, en nuestros corazones y que dé fruto, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Contesten amén. 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 Que Dios los bendiga, hermanos.